La columna vertebral, aparte de ser el eje del cuerpo, tiene otra función importante: alojar y proteger la médula espinal, un cordón de tejido nervioso que es la prolongación natural del cerebro. De la médula espinal surgen, al lado y lado, numerosas raíces nerviosas que se encargan de conectar no solo todos los músculos y ligamentos espinales, sino también los demás músculos y todos los órganos de nuestro cuerpo. Todas las funciones, todas. Por lo tanto, una primera idea que conviene tener es: la postura y los cambios posturales pueden tener consecuencias negativas sobre algunos órganos del cuerpo humano. Cualquier órgano, músculo o tejido, cualquier célula, depende de la inervación que parte del cerebro, sigue por la médula, sale por una raíz nerviosa y finalmente llega a través de un nervio hasta dicho órgano o grupo muscular. Lo interesante es que conocemos perfectamente el mapa anatómico de la médula espinal. Sabemos por dónde salen los distintos nervios y cuál es el territorio que cubre cada una de estas fibras nerviosas. Estos territorios tienen distintos nombres. Viscerotoma son los órganos y vísceras inervadas por cada región medular. Dermatoma, que es la zona de la piel que recibe inervación de una región de la médula. Miotoma, que es el segundo grupo de músculos que son inervados por una misma región medular. Esclerotoma es el conjunto de huesos y tejidos conectivos inervados por una región de la médula espinal. Angiotoma es el conjunto de vasos sanguíneos y linfáticos cuya inervación depende de una misma región medular. Una alteración de una zona concreta de la médula espinal puede originar una disfunción de una parte muy específica del cuerpo humano que incluye no solo el nervio lesionado, sino también los órganos que éste inerva, sus vasos, la piel que la recubre, la movilidad de los huesos involucrados, etc. Y todo ello quizá a distancia de donde se encuentra la propia lesión. Así lo enuncia el Dr. Irving Korn, llamándolo la cadena lesional adaptativa. En relación con el sistema nervioso, hay que saber también que unas fibras conducen impulsos relacionados con el movimiento voluntario, sistema nervioso motor, y otras fibras conducen impulsos que sirven para mantener las principales funciones de los distintos órganos, el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es de gran importancia porque es el que relaciona nuestro entorno, lo que percibimos, lo que imaginamos y las emociones, con la respuesta por parte de algunos órganos internos. Hay dos tipos de fibras que pertenecen al sistema nervioso vegetativo y que de algún modo se contrarrestan mutuamente: el sistema simpático y el parasimpático. Las funciones antagónicas de estos sistemas pueden resumirse con un ejemplo sencillo. Cuando nos emocionamos, el sistema simpático hace que segreguemos adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca y se nos erizan los pelos de los brazos. Y el sistema parasimpático es el encargado de contrarrestar ese estado y regresarlo al equilibrio. Una vez pasada la emoción, los efectos se revierten, cesa la producción de adrenalina, la frecuencia cardíaca regresa a la normalidad y el organismo puede reposar. Pero a veces el sistema parasimpático no entra en acción o no tiene la oportunidad de hacerlo. Esto sucede cuando hay un estado de simpaticotonía, es decir, un exceso de estimulación del sistema simpático que no puede ser contrarrestado por el parasimpático. Esto conlleva un estado de excitación o superestimulación crónico que tiene graves consecuencias para la salud.
Por el contrario, es posible que se produzca una pérdida de conciencia, un síndrome vagal, una lipotimia, a causa de un susto. Hay disminución de la frecuencia cardíaca, vasodilatación e hipotensión. Y esto se debe a una hiperestimulación parasimpática. En definitiva, se produce un colapso entre los dos sistemas. Pero, ¿cuál es la causa última de esto? Lo podemos atribuir a las influencias negativas de los factores internos y externos que vienen condicionados por las emociones, el estrés, la ansiedad y todo tipo de alteraciones emocionales. A ello se suman los propioceptores, unos receptores que informan a nuestro cerebro de la posición y la tensión que tienen músculos, tendones y articulaciones. Si esta posición es errónea, por falta de ejercicio, de estiramientos, por una vida sedentaria u otras causas, provocan estímulos erróneos que llegan a nuestro cerebro a través de la médula, y allí generan una respuesta cerebral, lógicamente también errónea, que regresa hasta los mismos órganos y músculos, tendones y articulaciones. Es en definitiva un circuito realimentado que hace que si no intervenimos, el error se perpetúe. Es decir, que tanto el sistema nervioso motor como el sistema nervioso autónomo van desde el cerebro hasta los órganos periféricos a través de la médula espinal que se aloja en la columna vertebral. De cada espacio intervertebral salen raíces nerviosas que inervan un territorio concreto. La importancia de todo esto es que una alteración de la columna vertebral puede provocar varias alteraciones de las que podemos no ser muy conscientes si no disponemos de estos conocimientos anatómicos. Esto explica el llamado dolor reflejo, que ocurre a veces a distancia de la lesión aparente. Por este motivo, una alteración de la columna vertebral puede estar provocando una disfunción digestiva, un problema en los tejidos conjuntivos y vasculares o incluso una alteración cutánea. Y si no somos conscientes de esto, a veces trataremos una patología digestiva o renal cuyo origen en realidad es una disfunción vertebral. Naturalmente no estamos diciendo que detrás de todas las patologías que afectan órganos, vasos o territorios cutáneos haya una alteración vertebral que las cause, pero sí sucede en muchos casos. Si existe y logramos desbloquear las vértebras implicadas, lograremos una mejoría porque estamos tratando la causa directa. Si la causa principal es la disfunción del órgano, el desbloqueo o reajuste de las luxaciones ayudará al órgano a un mejor funcionamiento. También hay que destacar que la columna y sus disfunciones no solo están regidas por el propio hueso, sino que el músculo y el sistema nervioso pueden jugar un papel en la lesión. Por eso tenemos que recordar que todos los músculos tienen un origen y una inserción, es decir, que se anclan en dos huesos o más. Por lo tanto, la columna vertebral no es una hilera de huesos que trabajan por sí solos, sino que es un conjunto de huesos y músculos que actúan de manera coordinada conjunta. La musculatura es vital para mantener la estructura, pero mediante la inervación también lo es para nuestros pensamientos. Determinadas alteraciones musculares se asocian a un tipo de pensamientos o emociones. Cuando se afecta la musculatura cervical, por ejemplo, probablemente hay problemas con la esfera intelectual y temperamental. Personas que pasan muchas horas leyendo o escribiendo, personas que soportan mucha tensión, exigentes y difíciles de contentar. El dolor en la zona de los hombros y la parte superior de la columna se asocia sobre todo con una sobrecarga, un exceso de responsabilidad, imposibilidad de llevar a cabo todas nuestras obligaciones. Naturalmente puede haber otras cosas, pero muy a menudo la respuesta se relaciona con esto. Las alteraciones en brazos y manos se relacionan con la falta de libertad y la imposibilidad de dar a los demás y compartir.
Las alteraciones de la zona dorsal a menudo se relacionan directamente con las emociones. Si nos fijamos en las personas que han recibido una noticia desagradable, la zona más afectada es la del centro frénico, falta de respiración, y se ven afectados el diafragma, los pulmones y el corazón. Cuando una noticia nos duele, nos llevamos la mano al corazón, al pecho. En la zona lumbar confluyen los miedos, las dificultades económicas, la imposibilidad para tirar adelante y la sexualidad. Al hablar de las alteraciones en las extremidades inferiores, vamos a hacer referencia a personas a quienes les cuesta tirar adelante, cuyo camino se trunca, cuyas rodillas se doblan y tienen dificultades y tropiezos en la vida. Las emociones provocan respuestas que se traducen en pensamientos, conscientes o inconscientes, que a través del sistema nervioso llegan hasta los músculos, los órganos, los vasos o la piel. Los impulsos eléctricos parten del cerebro y se desplazan por todo el árbol nervioso hasta la última célula de nuestro cuerpo. Este fenómeno es bien conocido y recibe distintos nombres. David Palmer, el padre de la quiropráctica, llamaba inteligencia innata a la capacidad que tiene el organismo de generar estos estímulos o impulsos eléctricos. Hipócrates lo llamó vitalismo, la medicina ayurvédica prana y la medicina china chi o ki. La energía de algún modo nos da o nos mantiene la vida. Veamos el caso de un paciente que terminó con una úlcera de estómago perforada que lo llevó al quirófano de urgencias. Esto se achacó al estrés y más adelante sufriría dolores de espalda, porque el trabajo de este paciente era que viajaba mucho cargando grandes maletas. El dolor le avisó y sufrió una hernia discal. Esta última frase es muy importante: el dolor nos avisa, es un amigo. Pero este paciente siguió trabajando poco después de jubilarse. Cuando le pareció que podría disfrutar de unos años de tranquilidad con su familia, le apareció un cáncer. La suma de todo esto, más muchos años de trabajo, comida fuera de su casa, gran afición a los puros y falta de ejercicio, restó y no sumó en su vida. Cuando no le hacemos caso a un dolor que nos avisa de que debemos pisar el freno y dejar de forzar la máquina, a menudo la propia adrenalina provocada por el día a día, la prisa y la necesidad de seguir, ocultan la causa del dolor. Tenemos que saber escuchar, interpretar, vehiculizar y vivir con el dolor. Según el diccionario, el dolor es un sentimiento atormentador que aumenta el desánimo y el malestar y merma el estímulo. Sin embargo, según los médicos antiguos, el dolor es un perro ladrador guardián de la salud. En la era moderna se tiende a reducir el dolor a la mínima expresión. No toleramos el más mínimo padecimiento y para eso empezamos a tomar analgésicos a cualquier hora y en cualquier momento. La primera consecuencia es que no hacemos caso al dolor y solo buscamos una solución inmediata y sintomática, que desaparezca el dolor sin preocuparnos por tratar la causa. Es esencial conocer el dolor y también saber convivir con él. Como dijo Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Los músculos se encuentran rodeados por una capa delgada y semitransparente llamada fascia o aponeurosis. Sin embargo, esta fascia no es independiente para cada músculo, sino que es una misma fascia relacionada con varios músculos y órganos entre sí. Las fascias mayores son las meninges, dura madre, pia madre y aracnoides. La dura madre es la más importante, une el occipital y el sacro. Esta funda meningia relaciona directamente nuestro sacro con el cerebro.
A través de ella y de la médula circula el líquido cefalorraquídeo. Cualquier alteración debida a un bloqueo por la vértebra o por un órgano en disfunción puede originar una alteración en la nutrición de este líquido, lo que puede acabar provocando alteraciones funcionales, circulatorias e incluso psicológicas. No solo envuelven los músculos las fascias, sino que también envuelven los órganos que están junto a ellos. Para entenderlo de una manera gráfica, un tratamiento miofacial viene a ser lo que hacíamos con los teléfonos antiguos. Cuando el hilo que unía el auricular con el aparato estaba excesivamente liado, se dejaba el auricular colgando en el aire de modo que se iba desenroscando. Otro ejemplo podría ser si transportamos papeles dentro de un tubo. Cuando los sacamos tenemos que desenroscarlos o enroscarlos ligeramente en el sentido contrario para que vuelvan a adquirir la forma habitual plana. Hay personas que no pueden hacérseles un desbloqueo porque la descontracturación lograda a veces resulta temporal. En estos casos, estas personas requieren un tratamiento miofacial que consiste en desenroscar los tejidos. En el sistema miofacial pueden quedar traumas de mucho tiempo atrás. Este es el motivo por el que muchas medicinas llamadas alternativas, como el Reiki, utilizan la imposición de manos, ya que esta simple maniobra permite escuchar cómo se mueve el organismo. Curiosamente, tras un tratamiento miofacial, es espectacular ver cómo la liberación provoca movimientos incontrolables en la persona, movimientos de alivio en busca de la liberación de las fascias. Muchas disfunciones tienen alta predominancia en la zona lumbar y se inician por un bloqueo sacro que altera la musculatura pélvica y distorsiona la musculatura pélvica de las piernas y también de la zona lumbar. Los isquiotibiales, el psoas ilíaco anterior, los piramidales rotadores, el cuadro lumbar y los glúteos. Esta disfunción del sacro genera una alteración occipital mediante desequilibrios que no tienen por qué producir dolor. Por ello, en medicina osteopática se hace mucho énfasis en la buena relación, la buena comunicación entre el occipital y el sacro. La fluidez de la energía entre occipital y sacro es básica. Este movimiento armónico entre el occipital y el sacro, que debería ser esencial, es llamado movimiento respiratorio primario. Para que este funcione requiere movimiento rítmico. Este movimiento es el primero que se produce en el feto, en el seno de la madre. Un movimiento rítmico que se inicia a los pocos meses de gestación. Es un movimiento rítmico con una frecuencia determinada. Los neurocirujanos describieron que en las intervenciones en las que se llega a los tejidos nerviosos hay un movimiento rítmico que no se corresponde con los latidos cardíacos ni de la respiración pulmonar y que sí este movimiento intrínseco del sistema medular y la dura madre. En relación con las fascias, es importante recordar que éstas también tienen una función de sostén de las vísceras. Estamos muy acostumbrados a ver, y es uno de los errores de la medicina tradicional, que una distensión abdominal debida al sobrepeso puede producir una alteración en la presión que generan los intestinos sobre la vejiga. A los pacientes con un PSA alto se les recomienda que se hagan una hidroterapia de colon. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? La respuesta es sí, porque si reducimos la presión que el intestino produce sobre la vejiga, lo que crea una disfunción prostática, entonces el funcionamiento de la próstata mejorará.